antes de entrar al tema de la emisión de notas de crédito, hay algunos conceptos que están previstos en el artículo 14 de la ley del IGB, conforme a la cual hay conceptos que también forman parte de la base imponible y que tienen un tratamiento especial y un tanto enredado en la ley del IGB, ¿ok? Que quisiera tocar con ustedes, que es el siguiente. La ley del IGB señala que forman parte de la base imponible del impuesto los gastos de financiación de la operación y los intereses devengados por el precio no pagado. Es decir, si se efectúa una venta al crédito y en esa venta al crédito se fija una tasa de interés para esa venta al crédito, los intereses, según el artículo 14 de la ley del IGB, dice, forman parte de la base imponible los intereses devengados por el precio no pagado. Entonces, aquí la norma hace referencia a los intereses pagados por el precio, intereses devengados por el precio no pagado. ¿Cómo se debe interpretar esta mención en este caso a los intereses devengados por el precio no pagado? Sobre este punto existe un artículo en el reglamento, el artículo 5, en el reglamento del IGB se hace referencia a este concepto referido a los intereses devengados por el precio no pagado, que tiene una regla que no está expresada de manera muy clara, ¿no es cierto?, que es el numeral artículo 5, numeral 11, si no mal recuerdo. Vamos a chequear el artículo 5, numeral 11, si efectivamente es el artículo 5, numeral 11. Esta norma dice que los cargos a que se refiere el artículo 14, o sea, cuando los intereses forman parte de la base imponible del IGB. Aquí la norma dice, forman parte de la base imponible del IGB cuando fueran determinables. Entonces, los intereses devengados por el precio no pagado, ¿tienen que pagar IGB cuando se entrega el bien o tienen que pagar IGB conforme se vayan devengando las cuotas en una compraventa a plazos? En el ejemplo de Iraoka que ya les puse a propósito de los reembolsos, imaginen ustedes que Iraoka vende artefactos a plazos y que estos artefactos a plazos se pagan en 12 cuotas con un interés del 10%. El IGB correspondiente a los intereses se paga conforme se vaya devengando los intereses en los 12 meses, o el IGB se tiene que pagar desde el mes 1, cuando se entrega el artefacto, por los 12 meses que van a correr intereses que comprende esta compraventa a plazos. Aquí el artículo 5, numeral 11, el reglamento dice que los cargos a que se refiere el artículo 14, si fueran determinables a la fecha de nacimiento de la obligación tributaria, en ese momento se tienen que incorporar como parte de la base imponible del IGB. Por lo tanto, siguiendo esta regulación, el artículo del artículo 5, numeral 11 del reglamento del IGB, los intereses tienen que pagar IGB al momento en que se entregan los bienes. ¿Ok? Es decir, aun cuando los intereses se devengan en los siguientes 11 meses, en el ejemplo que les acabo de poner, el IGB se tiene que pagar no solo por el precio de venta de los artefactos, sino también por los intereses que van a correr en los siguientes 11 meses después de la entrega de los bienes. Esta disposición es extremadamente importante y la tienen que considerar para efectos de evaluar la aplicación del artículo 14. Ok. El artículo 14 además tiene algunos otros conceptos que están mencionados dentro del tenor del 14, a los cuales se ha hecho referencia antes. Por ejemplo, la norma dice que no forman parte de la base imponible del IGB los descuentos que hemos visto antes, tampoco la diferencia de cambio. La diferencia de cambio tiene efectos en renta, no en IGB. Si hay una diferencia de cambio cuando vendo en dólares, pues eso no forma parte de la base imponible del IGB. ¿Qué cosa además forma parte de la base imponible del IGB? Hemos dicho la contraprestación, los reembolsos, los intereses, dentro de los conceptos más importantes, y un cuarto concepto tiene que ver con el recargo al consumo. El recargo al consumo
es una situación bastante particular, ¿no es cierto? Aquí la norma dice en el servicio de alojamiento y expendio de comidas y bebidas no forma parte de la base imponible el recargo al consumo. ¿Por qué no forma parte de la base imponible el recargo al consumo? El recargo al consumo tiene una regulación que está contenida en la quinta disposición complementaria del Decreto Ley 25988. Según esta norma, el recargo al consumo en el caso de hoteles y restaurantes puede efectuarse hasta el 13% del servicio que se está ofreciendo en el restaurante o en el hotel, ¿no es cierto? Ustedes habrán observado que cuando asisten a un restaurante o toman los servicios de un hotel, además del IGB, ustedes ven en la factura que muchas veces dice recargo al consumo y normalmente el recargo al consumo suele ser del 10%. En realidad no es que la ley diga 10%, sino es que la ley dice en la quinta disposición complementaria de este decreto ley 25988 que el recargo al consumo puede ir hasta 13%. ¿Ok? Y ese 13%, ¿de qué depende? ¿De que sea 10 o que sea 13 o que sea 11? Depende básicamente de lo que acuerde la empresa con sus trabajadores, porque este recargo al consumo no es para la empresa, es para los trabajadores. Entonces, el recargo al consumo es un concepto que se carga al cliente, pero ese monto que se recauda por parte de la empresa no le pertenece a la empresa, es un fondo de dinero que finalmente va a ser repartido a los trabajadores de la compañía. Si eso constituye o no renta de quinta categoría es un asunto, por ejemplo, que se podría reflexionar para el impuesto a la renta. Entiendo que sí sería una renta de quinta categoría para los trabajadores, pero la razón respecto del IGB es que como esto no es parte de la contraprestación, porque no es parte de los ingresos del establecimiento de hospedaje o del restaurante, ese recargo al consumo no se grava con el impuesto. ¿Ok? Esa es la razón, es decir, no es parte de la contraprestación que percibe el cliente. Y el último punto, vinculado con el artículo 14, tiene que ver con el tratamiento de la accesoriedad. La accesoriedad tiene un doble tratamiento, un doble estándar, que es importante que lo comente, y que el tratamiento de la accesoriedad para efectos del IGB está regulado en el artículo 5, numeral 1 del reglamento. ¿Ok? Entonces voy a explicar brevemente las dos situaciones de accesoriedad para que ustedes tengan presente cuál es el tratamiento correcto en el IGB. La primera situación es el caso, digamos, más complejo, en que habiendo una operación grabada con el IGB, si esta operación grabada con el IGB es accesoria a una exonerada o inafecta, que sería la operación principal, lo principal finalmente determina que la operación grabada termine estando exonerada o inafecta. ¿No es cierto? Hay un viejo principio jurídico que todos debemos conocer, que es el principio de unicidad. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces, si lo principal está inafecto o exonerado, lo accesorio también. Y entonces, claro, esta situación de aplicar el principio de unicidad, el principio de lo accesorio sigue la suerte de lo principal, tiene evidentemente limitaciones en la norma. Y estas limitaciones están señaladas en el artículo 5, numeral 1 del reglamento del IGB. Para que lo accesorio pase a estar inafecto o exonerado, porque lo principal está exonerado o inafecto, la ley señala varias condiciones, que además son absolutamente razonables. La primera es que corresponda a prácticas usuales de mercado. ¿Ok? Prácticas usuales de mercado. O sea, no es porque se le ocurra a uno, sino porque tiene que tratarse de prácticas usuales de mercado, que tiene que ser otorgado con carácter general, al igual que el caso de los descuentos, como vimos anteriormente. Y que adicionalmente se trate de entregas necesarias para realizar la operación principal. ¿Ok? Necesarias. Entonces, cuando estamos hablando de la accesoriedad, ¿cómo debemos interpretar y dónde está la problemática vinculada a la accesoriedad? Es en el tema del concepto de necesarios.
cuando una entrega de un bien o servicio se entiende accesoria a una operación principal. Pensemos, por ejemplo, en el caso siguiente. A ver, los libros están exonerados de IGB, como ustedes saben. Imaginen ustedes que la entrega de ese libro viene con un CD incorporado, ¿no es cierto? Y la venta del CD sí está grabado con IGB. Entonces, si yo entrego un libro exonerado de IGB, porque la venta de libros está exonerado de IGB, y adicionalmente acompaño para el mejor manejo del libro un CD cuya venta en principio estaría grabada con IGB, tendríamos que analizar los requisitos de la norma, ¿no es cierto? Y los requisitos de la norma, dentro de los más problemáticos, es que la entrega del CD, que en principio está grabada con IGB, tiene que ser una entrega necesaria para realizar la venta del bien. ¿Qué se entiende por necesario? Según jurisprudencia del Tribunal Fiscal, la necesariedad se tiene que evaluar en función, en este caso, al carácter independiente o autónomo en las operaciones. ¿A qué hacemos referencia? Hacemos referencia a que si el CD se puede vender de manera independiente, no es necesario para realizar la operación de venta del libro. Si el CD en efecto se vende de manera independiente en el mercado, por parte, en este caso, de la empresa, entonces eso dejará de ser una operación accesoria. Si en cambio el CD no se puede vender de manera independiente porque entre el libro y el CD hay una interconexión, una necesariedad, entonces en ese caso la entrega de ese CD pasará a estar exonerado para efectos del IGB. Entonces, en el tema de la accesoriedad es importante que ustedes consideren que la necesariedad es un concepto indispensable para que se aplique el principio de unicidad. La segunda situación del principio de accesoriedad es el caso inverso. Esto es cuando la operación principal está grabada con IGB y la operación accesoria no lo está. Es decir, la operación accesoria exonerada o inafecta acompaña a una operación principal grabada con el IGB. Cuando se trata de esta situación, el artículo 5, numeral 1 del reglamento señala simplemente que en este caso lo accesorio seguirá la suerte de lo principal. Y como ustedes en este caso observarán, la ley no pone ningún condicionamiento, ¿no? Porque se trata en este caso de preservar la neutralidad del impuesto. Si algo está grabado, lo accesorio también va a estar grabado para efectos del IGB. Y aquí sí, como les menciono, no hay ninguna exigencia especial respecto en este caso de las operaciones de la aplicación del principio de accesoriedad.